De no están del todo contentos es a nivel de la pequeña y microempresa. Se habla que al menos 1,5 millones de empleados podrían estar con riesgo de perder sus oportunidades de empleo. La ley de justicia tributaria le estaría dando el tiro de gracia a más de 40,000 pequeños emprendimientos. Los micro, pequeños y medianos empresas no tienen buenas expectativas si no son aprobados nuevos beneficios fiscales o revisados por los que están vigentes para garantizar su existencia de largo aliento. Las proyecciones apuntan que unos 5,000 pequeños y medianos negocios estarían en riesgo de desaparecer o emigrar a la economía informal si el proyecto para eliminar los incentivos fiscales es puesto en vigor tal como fue remitido del Ejecutivo, sin la introducción de ajustes o reformas planteadas por distintos sectores. Directivos del COEB y representantes del sector de los emprendedores son de la opinión que las MIPYMES viven, mejor dicho, un infierno por los altos costos de producción y las pesadas obligaciones tributarias que deben pagar. Estas unidades productivas también son presionadas por una carga social bastante significativa que incluye una abultada factura de energía eléctrica y el pago de un salario mínimo que es el más alto de la región centroamericana. Uno de los puntos que diversos sectores han marcado en la ley de justicia tributaria traería el riesgo de acelerar la muerte de las pymes en caso de que no se coloque en una balanza sus efectos. La nueva legislación deja sin vigencia algunos regímenes fiscales y crea dos, cuyas aplicaciones todavía no han sido explicadas, sostienen estudiosos del tema fiscal y tributario, más allá de la socialización del proyecto a cargo de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional. El sector de las pymes fue uno de los más deprimidos por la emergencia, hay que recordar, del COVID-19 y por paso de las tormentas Zeta y Iota. Bueno, don Rolando Alvarenga, presidente de la Federación de Cámaras de nuestro país. Hay un alto riesgo de esta pérdida de empleo. Ustedes que tienen diferentes gremiales con peticiones y con búsqueda de oportunidades para seguir emprendiendo, ¿cómo han recibido esta noticia? Sobre todo en un momento que ya se espera en los próximos días tener un borrador final del dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, que es donde radica el riesgo para estos pequeños y microempresarios. Buenos días, don Rolando. Gusto saludarlo, doctor. Buenos días, Rosendo, Ulises, Aldo y Claudia. En realidad, esto tiene que llevar a más estudio. Como dicen, no debe tener tanta prisa, porque si ellos mismos hablan que, por ejemplo, las exoneraciones no las van a quitar, hay empresas que se van a más de 10 o más años, pero al final tienen la discrecionalidad de revisar y eliminar algunas empresas o exoneraciones que hay en el mercado. Y directamente nosotros, por ejemplo, representamos a las empresas que pagan tributos, pero, por ejemplo, se ha hecho estudios donde existe, por ejemplo, empresas que tienen exoneraciones, es donde mejor desarrollo humano hay. Están dentro de los municipios, de los 50 municipios con mejor desarrollo humano. O sea, esto nos indica que está funcionando de una forma u otra este tipo de empresas, que también al final representan empleos indirectos, por lo menos 4 empleos indirectos por cada empleo formal. Recordemos, por ejemplo, que se habla del 70% de empresas informales en el 2021 y subió en el 2022 a 83%. Esto es grave porque recordemos que los que pagan tributos para que hayan escuelas, para que haya salud, para que haya infraestructura, somos los que pagamos impuestos. Y al final, si se vuelve, aumenta la informalidad, pues el país está teniendo problemas graves. En los lugares donde existe la exoneración hay cualquier cantidad de empresas que se benefician, por ejemplo, gasolineras,
abarroterías, pequeños hoteles o gente que alquila, los que venden baleadas, una cantidad de gente que trabaja alrededor de estas empresas que al final sobreviven de esto. Al haber algún problema con empresas que se muevan, recordemos que son empresas que donde mejores condiciones tengan, pues ahí se mueven, que es lo que está pasando, por ejemplo, en México, donde está viniendo mucha empresas que están viniendo, más de 18,000 millones de dólares están recibiendo por las condiciones que está dando México. Igual está pasando Guatemala, donde las condiciones de competitividad son mucho mejores que las nuestras. Y a nivel del país, doctor, bueno, ya se sabe cómo sufrió este sector durante la pandemia y cómo sectores que, como usted nos exponía, estaban dentro de una economía rentable, pasó a la informalidad. Y la tendencia que marca esta ley de justicia tributaria, de acuerdo a la proyección que han hecho algunos estudiosos, es ir a esa ruta, migrar a la informalidad, generando, en vez de mejora para el sistema de administración de renta, un empeoramiento en sus cifras. Es que eso es lo lógico, porque con las condiciones que hay de impuestos en el país es bastante alto, donde se paga más arriba de un 30% de lo que usted genera. Mucha gente se vuelve a la informalidad por muchos factores, entonces se compite, inclusive el que está formal compite con esta gente. Usted ve en los mercados donde se mueven millones de lempiras diarios, hay una gran cantidad de gente que está en informal. No se me olvida una vez que nos reunimos con la señora Miriam Guzmán y le decía que no entraban a esos lugares por miedo de, como decían, que les aplicaran el artículo AK-47, pero la cuestión es que nosotros como país debemos buscar que haya más formalidad, más empresas formales que les den mejores condiciones para que todo el mundo se vuelva formal y todos paguemos lo mínimo que sea, pero que todos paguemos algo de impuestos. Y como le mencionaba, donde están estas empresas, usted ve en el sur yo me recuerdo, hace años vivían casi específicamente de lo que era la ganadería. Ahora es un desarrollo bastante alto, por ejemplo, por la parte del camarón, por la parte del melón, por la parte de la ocra y otros cultivos exóticos o cultivos de exportación, ¿verdad?, que generan divisas para el país. Todo esto, el entorno de toda esta gente genera empleos y genera a la vez empleo para las ¿cómo se llama?, las empresas pequeñas que están alrededor de ellas. Usted ve, por ejemplo, en San Marcos de Colón, que era un lugar que estaba prácticamente muerto, ahora con esa compañía que está exportando chiles de colores, ha mejorado ostensiblemente el movimiento. Ahora hasta las empresas de motocicletas se han ido a formar, a montar establecimientos en esa zona. Todos estos factores se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que es una ley que se debe estudiar muy bien, se debe analizar los pros y contras, porque lo que debemos de evitar, como yo le decía el otro día a un grupo de la SAR, que lo importante es que me firme en blanco que no va a haber un despido, por ejemplo, que no va a aumentar el desempleo. ¿Por qué? Porque cada persona que pierde su empleo significa una familia más sin sustento, y esto es grave para el país, porque normalmente las familias son de más o menos 5 personas. Lo que debemos de impulsar es movimientos para que haya aumento de empleos y no que aumente el desempleo. Ya, doctor Alvarenga, muy amable. A la orden, ya.
Rolando Alvarenga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de nuestro país, a propósito de este riesgo que tiene la micro y pequeña empresa en Honduras. Entonces concluimos que sigue siendo una deuda de las autoridades gubernamentales la construcción de una política que esté verdaderamente enfocada en incentivar la creación, desarrollo y permanencia de la economía de la micro, pequeña y mediana empresa en Honduras. La ley de justicia tributaria es observada con incertidumbre en razón de sus efectos sobre un sector que, en el caso de las MIPYMES, mueve la economía y que es la fuente de generación de empleo en nuestro país. Bueno, así están las cosas planteadas, Claudia y Aldo. Por cierto, una persona, Claudia... A ver, Claudia, usted... Una persona que está obligada a esta ley de justicia tributaria en su dictamen es el doctor Hugo Noé Pino, sí, ya que estamos abordando este claro. tema, compañeros, y desde aquí de HRN nos queremos solidarizar con el doctor Hugo Noé Pino. Ha muerto su hijo hoy más temprano. Más adelante vamos a tener más elementos alrededor del deceso del hijo del actual vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Rolando Noé Pino. Claudia, Aldo, con ustedes, compañeros, en los estudios de hoy mismo.